San Lucas, hombre de razón y fe, con tus palabras nos abriste una ventana para ver a Jesús de Nazaret, al Padre misericordioso y al Espíritu de Dios que es poderoso. San Lucas, diste voz a la elegida de Israel, diste rostro a San José, luz que alumbra con palabras, médico de cuerpos y almas, artista de tinta y papel. San Lucas, San Lucas, San Lucas. Mis queridos peregrinos, San Lucas nos da una información muy clara, muy pertinente para el Domingo de Ramos. Dice que Jesús llegó por Betania y Betfagé. Betania está allá en el fondo donde se ven aquellos pinos. Vamos ahora a dar una vuelta y de Betania se sube a Betfagé. Detrás de este edificio estaba el pequeño pueblo de Betfagé y por el monte se sigue dando la vuelta y se llega al Monte de los Olivos, que es ese bosque que se ve allá arriba, es la cima del Monte de los Olivos. Desde allí se ve Jerusalén perfectamente. Betania, Betfagé, Monte de los Olivos. Lo vamos a hacer ahora, lo vamos a recorrer aunque sea velozmente para que puedan ustedes apreciar el recorrido. Estamos hablando aproximadamente de unos 2 kilómetros de distancia. Queridos peregrinos, esta calle continuaría y esas casas que están detrás son las casas de Betania, las casas de Betania. Aquí enfrente está Betania, hipotéticamente cruzando este muro. Ahora subiríamos la distancia que va de Betania a Betfagé. Vamos a subir la distancia que va de Betania a Betfagé. Aquí hay un tema de agua, no sabemos qué es. En esta zona hay muchas casas religiosas, seguramente Betania, Betfagé inspiran en muchos corazones la amistad con Jesús, la cercanía con Jesús. En esta subida de ambos lados hay casas religiosas. Estamos subiendo de Betania a Betfagé. Aquí a nuestra derecha casas religiosas y aquí se ve enfrente el Monte de los Olivos. Esta distancia la recorría Jesús, la recorrió varias veces desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua, hasta el Viernes Santo. Allá está enfrente el Monte de los Olivos y vamos subiendo por el monte. En esta zona ocurrió lo de la higuera que Jesús maldice. Eso no lo refiere San Lucas, lo refieren Marcos y Mateo. Marcos y Mateo nos hablan de la higuera maldecida por Jesús que se seca. Este camino obedece a una ruta antigua que de Jericó subía a Jerusalén. Vamos a llegar ahora a Betfagé, donde está la iglesia de donde parte la procesión el Domingo de Ramos. La iglesia donde parte la procesión el Domingo de Ramos está allí enfrente. Podemos ver la cruz de Tierra Santa.
vamos a ver la iglesia a nuestra mano derecha, convento e iglesia de los franciscanos, ahí la tienen, convento, iglesia de los franciscanos. Ya estamos en Beth-Fagé y vamos a subir hacia el monte de los olivos para llegar a la vista maravillosa de Jerusalén, la vista de Jerusalén desde el monte de los olivos. Estamos ahora recorriendo el camino de Beth-Fagé a Jerusalén, lo que Jesús habrá hecho en su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos. Con esto nos preparamos, mis queridos peregrinos, nos preparamos para el próximo domingo, Domingo de Ramos. Parece mentira, hemos ido recorriendo Tierra Santa de la mano de San Lucas y ahora con San Lucas vamos a entrar en Jerusalén. Aquí culmina esta grande parte del Evangelio de San Lucas, la subida a Jerusalén. Aquí estamos subiendo y vemos enfrente el monasterio del Padre Nuestro, donde Jesús habría enseñado el Padre Nuestro a los apóstoles, actualmente monasterio carmelitano de monjas, y detrás de ese monasterio la vista preciosa, maravillosa de Jerusalén. Vamos a ver si podemos aquí pasar con este tráfico en estas callecitas. Parece que sí podemos pasar. Vean que es un monte, estamos subiendo, hemos venido subiendo desde Betania. Estamos en la cima del Monte de los Olivos, verán, son 100 metros escasos, 150 metros, y aquí vamos ahora a ver la vista maravillosa de Jerusalén. Este es el recorrido que hace los peregrinos y los cristianos locales para entrar a Jerusalén el Domingo de Ramos. El próximo domingo nos daremos cita en este lugar para entrar a Jerusalén con la comunidad cristiana, con el patriarca y con muchísimos peregrinos. Aquí ven la vista de Jerusalén y aquí, obviamente, bajando el Monte de los Olivos, sigue la procesión para entrar a Jerusalén. Ahí está la explanada del templo. Queridos amigos, es lo que Lucas nos señala. Jesús llegó a la zona de Betania y Beth-Fagé. En Beth-Fagé consiguen un borrico y con el borrico van entrando en Jerusalén. Voy a adelantarme un poco para que se vean las puertas. La puerta dorada está ahí enfrente. No sé si podemos hacerle un zoom. No se puede hacer un zoom a la puerta dorada, pero por ahí entró Jesús y dice que se dirigió al templo. Centralidad del templo. Va Jesús y entra en el templo. Con este recorrido breve como introducción a nuestra catequesis de hoy, vamos a pasar a nuestra catequesis. Mis queridos peregrinos, finalmente llegamos a Jerusalén. El evangelista Lucas, teológicamente y geográficamente, lo hemos venido diciendo y lo vamos a seguir diciendo, una parte importantísima de su evangelio es la subida a Jerusalén. Jesús que sube. Los judíos nunca dicen voy a Jerusalén. Los judíos hasta el día de hoy dicen subo a Jerusalén. Y eso es porque Jerusalén está en la cima de unos montes, los montes de la Judea, y también porque es un tema espiritual, religioso, teológico. Subimos al monte de Sión, subimos a la altura. Sabemos la importancia de las montañas en la Sagrada Escritura para designar lugares de encuentro con Dios. Pues bien, Jesús, el itinerario de Jesús, ya vimos, lo comenzó desde la transfiguración, después de la transfiguración, donde habla de su éxodo que se va a llevar a cabo en Jerusalén.
Lucas nos pone a Jesús que decide ir a Jerusalén y eventualmente que se pone en camino para ir a Jerusalén. Y ahora lo vamos a ver, nos dice que llegó a las partes de Betania, Betfagé, y de allí entró a Jerusalén. Les voy a señalar, a ver si podemos. Estamos en la cima del Monte de los Olivos y aquí abajo toda esta zona es Betania. Betania. Hoy por hoy está detrás del muro que divide Israel del West Bank. Esa zona es Betania. Y por el monte Jesús va subiendo, ya se ven algunos coches, los árboles, las cimas. En el fondo se ve el desierto de Judá, bellísimo. Debajo de eso está Jericó. Por eso Jesús sube, es el camino antiguo. Sigue subiendo y llega a ese lugar donde se vislumbra un poco la iglesia de los franciscanos, la iglesia de Betfagé. Detrás se ve también el desierto. Sigue subiendo y hay una iglesia rusa, la iglesia de la Ascensión de los rusos. De momento no nos interesa. Sigue subiendo y llega a la cima del Monte de los Olivos. Ahora mismo estamos ya en la cima del Monte de los Olivos. Desde la cima del Monte de los Olivos se ve Jerusalén para atrás divinamente. Estamos en el perfecto lugar para hablar de la entrada de Jesús en Jerusalén, según el Evangelio de Lucas. Hoy se abre la Semana Santa, hoy no, el domingo se abre la Semana Santa con el Domingo de Ramos. No ha terminado la Cuaresma termina el miércoles santo. El jueves, viernes, sábado es el Triduo Santo y finalmente comienza la Pascua, el Domingo de Resurrección. Hemos caminado mucho con Jesús, pero ya llegamos a la cima del Monte de los Olivos. Vamos a hacer aquí nuestras reflexiones. Anticipo que no voy a comentar la lectura del Evangelio del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos se lee la Pasión de Cristo. En el ciclo A se lee San Mateo, ciclo B se lee San Marcos, ciclo C se lee San Lucas. Y también la entrada de Jesús a Jerusalén se lee por ciclos, pero no voy a comentar la pasión, se los voy a dejar de tarea, solo voy a hacer algunas observaciones muy generales, pero quede la tarea leer la pasión según San Lucas, subrayar los temas específicamente lucanos, para que nos vayamos familiarizando con esta riqueza y esta complementariedad entre los 4 evangelios. Mis queridos peregrinos, el Domingo de Ramos se puede hacer la liturgia de diversos modos. La liturgia más solemne y más importante es la que se hace con la procesión de los ramos. A veces se hace solamente la misa, digamos, normal, entre comillas. Hoy se lee toda la pasión según uno de los 3 evangelistas sinópticos. La pasión según San Juan se va a leer el Viernes Santo. Vamos a ver cómo celebra hoy. Se reúne el pueblo de Dios, tienen los ramos en sus manos. He visto esta ceremonia en muchos pueblos, en muchas naciones. Se hace de modos muy diversos, ramos, palmeras, etcétera, de muchas maneras. Y el sacerdote invita, ya desde el principio de la Cuaresma, nos hemos venido preparando con penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar con toda la iglesia en la celebración del misterio pascual de nuestro Señor, que se llevó a cabo se empezó con la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte de su resurrección y su vida. El sacerdote bendice los ramos, hermosísima tradición cristiana, llevarse algún ramo bendecido a la propia casa, signo del paso, de la Pascua del Señor, de su entrada triunfal en Jerusalén, de Cristo aclamado Rey.
Vamos a ver lo que nos dice el evangelista San Lucas y prácticamente solo vamos a reflexionar hoy en este evangelio. Voy a dar algunas pautas para leer la pasión según San Lucas, pero esa se la voy a dejar a ustedes. La Semana Santa deberíamos leer la pasión todos los años, reflexionarla, subrayar los datos que nos golpean, que nos educan, que nos iluminan. Dice así: bendito el que viene en nombre del Señor. San Lucas la liturgia de hoy, la iglesia subraya esto: bendito el que viene en nombre del Señor. Nos alegramos, nos regocijamos, lo acogemos en Jerusalén, tristemente para su pasión y su muerte, pero alegrísimamente para su resurrección. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Jesús camina adelante, Jesús lleva prisa. San Lucas nos pone gran parte del Evangelio en esta decisión de Jesús de ir a Jerusalén y en este esfuerzo y movimiento de subir a Jerusalén. Y aquí nos dice que iba delante de los discípulos. Increíble que Jesús, sabiendo que viene a su pasión y a su muerte, camine con prisa, tenga prisa, quiere llegar, quiere cumplir la voluntad de su Padre, que es nuestra salvación. Al acercarse a Betfagé y Betania, ya los vimos aquí abajo, en la subida antigua de Jericó a Jerusalén, se pasaba por Betania, se pasaba por Betfagé, se llegaba al monte de los Olivos. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, donde estamos pisando ahora, mandó a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, un tema típicamente lucano, la alegría, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿No recuerda el cántico de los ángeles a los pastores en Belén? Gloria a Dios en el cielo, paz en el cielo y gloria en las alturas. La paz y la gloria de Dios, 2 temas muy, muy propios de San Lucas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. No los dejes que te aclamen como rey, no los dejes que te aclamen como Mesías ni como Señor. Los fariseos siempre al acecho, buscando probar a Jesús, fastidiándolo con preguntas, tentándolo de 1000 maneras. Y respondiendo dijo: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Si estos callan, gritarán las piedras. Es imposible tapar el sol con un dedo, es imposible tapar la gloria de Dios. Aquí dice que gritaban a grandes voces por todos los milagros que habían visto. La gente no era tonta ni ciega. Habían visto milagros de Jesús por todos lados y ahora ellos lo aclaman porque vieron esos milagros, vieron su gloria y obviamente quieren aclamarlo y quieren bendecirlo. Vamos velozmente a las lecturas de este ciclo.
solo lo voy a mencionar. Libro de Isaías, aquí la lectura toma el tercer cántico del siervo de Yahvé. Isaías, ahora no lo voy a explicar, es muy complicado. Isaías tiene 4 cánticos del siervo de Yahvé que se aplican como profecías mesiánicas, hablan, anticipan de Jesús y sobre todo hablan de su pasión. Un siervo que sufre, un inocente que sufre, y describen la pasión en unos términos tan realistas que es sobrecogedor como el profeta ya siglos antes vio, entrevió, entendió los elementos de la pasión. Dice así el libro del profeta Isaías en el capítulo 50, tercer cántico del siervo de Yahvé. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Esta profecía de Jesús Mesías que sufre nos presenta esas 2 o 3 caras. Sufre porque quiere, sufre libre y deliberadamente, primero. Segundo, nos describe la pasión, abofeteado, salivazos, afrentas. Y tercero, el auxilio de su Padre Dios que no le va a faltar. Jesús va a necesitar una dosis inmensa de gracia de Dios, de fuerza, de unción del Espíritu Santo para afrontar su pasión, y Dios se lo va a dar. Así se presenta Jesús en Jerusalén en el exordio de esta Semana Santa, esta semana de pasión. Salmo responsorial, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Salmo 21, que tiene esa expresión desgarradora que Jesús va a decir desde la cruz, no es un salmo de desesperación como parecería, sino todo lo contrario. Vamos a ver qué nos dicen las estrofas. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Las blasfemias y las injurias que gritaron los presentes ante Jesús en la pasión. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Este salmo nos invita a contemplar la pasión que se va a desarrollar ante nosotros esta semana. Nos está preparando y quiere que tengamos esos sentimientos: tristeza, compasión, confusión por nuestros pecados, sabernos, linaje de Jacob, linaje, asamblea de Israel, sabernos los causantes y destinatarios de esta tragedia que vamos a vivir. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a ver el título. El título nos centra siempre el significado de la lectura. Se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó sobre todo. Fíjense que en la misa, sobre todo en la plegaria eucarística segunda, al iniciar la consagración decimos la pasión voluntariamente aceptada. Cada día en la consagración los sacerdotes reflexionamos y contemplamos que Jesús fue a la pasión porque quiso, porque lo aceptó. Fue un acto libérrimo de amor. Nadie lo obligó.
Nadie, ni su padre no lo obligó, se entregó con libertad y con amor. ¿Qué nos dice pues San Pablo en la carta a los Filipenses? Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. San Pablo no solamente nos declara aquí la humillación de Cristo, aquí nos conviene recordar el credo: verdadero Dios y verdadero hombre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, hombre verdadero. Nuestra fe, y lo vemos aquí humillado, ese Dios verdadero humillado en su humanidad, mortificado, ensangrentado, vituperado. Y también que de ahí se desprende, de esa humillación, se desprende nuestra adoración a Cristo. Cristo por amor hizo todo eso, nosotros lo adoramos y por eso toda rodilla en el cielo y en la tierra debe doblarse ante Jesús. La aclamación, el versículo antes del Evangelio dice: Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Retoma brevemente una frase de la carta a los Filipenses. Queridos hermanos, imposible entrar hoy en la lectura del Evangelio. Hoy la liturgia nos lee la Pasión según San Lucas. Como siempre en estas lecturas largas hay versión larga y versión breve. Yo prefiero siempre la larga, se lee, se contempla, se medita. Quiero dejarles solamente algunas breves reflexiones con San Lucas, pero quiero hacerles una sugerencia y una tarea. Impriman el Evangelio de San Lucas en unas hojas normales, sencillas, para que lo puedan leer y vayan subrayando los temas lucanos. ¿Cuál es esa visión particular de Lucas de la Pasión? ¿En qué se fija Lucas? ¿Por qué Lucas subraya unos matices más que otros? Si hacemos esta tarea, el año próximo lo haremos con Mateo. Dentro de 2 años lo haremos con Mateo y después con Marcos. Y así vamos a ir desgranando el Evangelio en la Pasión y amándolo, conociéndolo, disfrutándolo, llorando con él, sufriendo con él, amando con él. Quiero desarrollar algunos elementos. Primero, esta semana se llama la Semana Mayor o Semana Santa. Es una semana que deberíamos vivir de rodillas, apagando televisión, espectáculos, distractores, música inútil, cosas mundanas. Esta es una semana para vivir en el corazón de la iglesia, con nuestros hermanos, con luto, con tristeza, con pena. Recuerdo algunos países antiguamente, yo lo recuerdo, no es de hace 20 siglos, yo lo recuerdo, en Semana Santa no hacían programación televisiva, ponían música religiosa, música clásica, para no distraer a la gente de lo importante, de lo esencial. Hagámoslo nosotros, si no nos lo hacen las televisoras, el internet, el TikTok y muchas otras cosas más, hagámoslo nosotros, creemos un espacio de silencio para contemplar la pasión, contemplar y centrarnos en Jesús.
en Cristo que va a sufrir. En la entrada de Jesús a Jerusalén se nota la alegría, típico de Lucas. San Lucas no nos habla de palmas, sino de mantos. Interesante, acaso porque él escribe a los paganos, a todo el mundo, quizá en otras partes no haya palmas o no tantas, dice que ponían sus mantos. Probablemente utilizaron las dos cosas. Lucas subraya los mantos. Termina la subida a Jerusalén con Jesús, con Lucas. Aquí Lucas nos contrapone una serie de cosas. El gozo y el rechazo. Nos contrapone, nos habla del centurión, el pagano reconoce, el extranjero reconoce que Jesús es el Señor por la forma en que está muriendo. Lucas nos habla de las mujeres en varios lugares, mujeres de Jerusalén, las mujeres que vinieron con él desde Jerusalén, que lo acompañaban en Galilea. Lucas nos da datos médicos, el sudor como sangre que chorreaba, un dato típico de Lucas. Lucas no nos va a desglosar la oración de Jesús en Getsemaní, va a pasar un poco a contemplar el conjunto. Él nos había dejado en las tentaciones del desierto y dice, y lo dejó hasta nueva ocasión, y parece que esta nueva ocasión es ya aquí en Getsemaní. Jesús es tentado en su filiación divina. Cuando habla a Dios Padre, probablemente se sentía desfallecer por la pasión que lo esperaba. La misericordia de Jesús, una misericordia obstinada, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una misericordia que San Lucas nos ha subrayado siempre. Y misericordia al buen ladrón. Repito, una misericordia casi obstinada que Lucas quiere mostrarnos por todos lados. Veamos esta pasión llena de misericordia en Jesús, que no obstante que está sufriendo, se preocupa más por nosotros, como las mujeres de Jerusalén. No lloréis por mí, llorad por vosotras. Jesús está preocupado por nosotros, por los que estamos sufriendo, por los que no entendemos lo que está pasando, por los que pasamos por alto. Lucas nos va a hablar del velo del templo que se rasga de arriba abajo. Acuérdense que Lucas seguramente investigó muchas cosas de su evangelio en los ambientes judaizantes de Jerusalén y también se alimentó mucho de la versión de los 70s. El velo del templo era importantísimo, separaba el santo del santo de los santos, ahí se llevaban a cabo las funciones sacerdotales. Y cuando Lucas dice que se rasgó el velo del templo cuando Jesús muere en el Calvario, nos está diciendo que Jesús es ahora el sumo y eterno sacerdote y está realizando en su propio cuerpo la función sacerdotal, la entrega, la oblación de una vez para siempre. Seguramente la visión litúrgica de la carta a los Hebreos, que si bien la crítica moderna dice que no es de San Pablo, pero tenía muchos de los elementos paulinos y también litúrgicos del templo, dice que se rasgaron los cielos y entró Jesús a ofrecer la ofrenda en el templo. Jesús, sumo y eterno sacerdote. Queridos hermanos, no quiero extenderme. Entremos con Jesús hoy a Jerusalén, regocijémonos con Él y preparémonos para vivir una Semana Santa de la mano de la liturgia de la Iglesia. Que los datos de la liturgia de la Iglesia nos hieran, nos lastimen para que vivamos intensamente de la mano de la liturgia la Semana Santa. Semana Mayor, Semana Santa, imágenes cubiertas, sentido de luto, de tristeza. San Ignacio de Loyola
Cuando propone los ejercicios espirituales, meditar la pasión, dice incluso mantener la habitación a oscuras, en un ámbito pesado, triste, luctuoso, que nos hiera, que nos ilumine, que nos acompañe. Ya podremos después hacer fiesta y celebrar con cánticos, tambores y fanfarrias, pero esta semana, la Semana Santa, desde la entrada de Jesús a Jerusalén, se trata de sufrir con Él, de dolernos con Él, de acompañarlo en su pasión. Que tengan todos una feliz Semana Santa, celebremos juntos, hagamos iglesia, vayamos a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, participemos en las procesiones ahí donde las haya, porque toda esa piedad popular es parte de la vida litúrgica de la iglesia, parte del sentir del pueblo de Dios. Gracias, que Dios los bendiga. El Espíritu Santo llenó el tintero, inspiró tus manos, tocó tus dedos, y aquellas palabras que tú escribías latían desde el cielo, estaban vivas, y hoy siguen latiendo, y hoy siguen viviendo, y hoy sigue sanando corazones tu evangelio, y hoy siguen latiendo, y hoy siguen viviendo, y hoy sigue sanando corazones tu evangelio.
San Lucas, hombre de razón y fe, con tus palabras nos abriste una ventana para ver a Jesús de Nazaret, al Padre misericordioso y al Espíritu de Dios que es poderoso. San Lucas, diste voz a la elegida de Israel, diste rostro a San José, luz que alumbra con palabras, médico de cuerpos y almas, artista de tinta y papel. San Lucas, San Lucas. Conocimos al buen samaritano y al hemorroísa que al tocar su manto se sanó. Nos narraste esa pesca milagrosa y fue en el monte Tabor donde pudimos ver la gloria, la pasión y muerte de un Dios inocente que después resucitó y le dio su gente. San Lucas, hombre de razón y fe, con tus palabras nos abriste una ventana para ver a Jesús de Nazaret, al Padre misericordioso y al Espíritu de Dios que es poderoso. San Lucas, diste voz a la elegida de Israel, diste rostro a San José, luz que alumbra con palabras, médico de cuerpos y almas, artista de tinta y papel. San Lucas, somos parte de un nuevo Pentecostés. Hoy siguen habiendo hechos que confunden a los necios. Hoy seguimos escribiendo el Evangelio. San Lucas, San Lucas, San Lucas.